recibe glucosa en un campo de refugiados en Isikveren, Turquía. En abril de 1991, el premiado fotógrafo griego Yanis Berakis, premio Pulitzer en 2016 por su forma de retratar la crisis de los refugiados, murió de cáncer a los 58 años de edad, comunicó este domingo su entorno familiar. Un refugiado sirio lucha por mantener a flote a sus hijos al bajar de una embarcación en la isla griega de Lesbos. Albanos intentan mantenerse en una nave de Grecia que evacuaba a diplomáticos de Irán y China. Un policía serbio recoge un rifle AK-47 de un guerrillero de Kosovo. En enero de 1999, Berakis era reportero jefe de la agencia Reuters en Grecia, donde comenzó a trabajar en 1988. Su temprana muerte ha causado consternación en Grecia, donde tanto políticos como compañeros de profesión han manifestado sus condolencias. Una comunidad de Albania forma una fila para honrar a la familia de 2 víctimas de la violencia étnica en Kosovo. En enero de 1999, Aviva, de 12 años, espera para recibir tratamiento por osteomielitis a 60 kilómetros de Kabul, Afganistán. En octubre de 2001, 2 albanos observan el despegue de un helicóptero estadounidense cerca al puerto de Durrës. Las naves rescataban a ciudadanos norteamericanos del caos desatado en la zona. Un joven kurdo sostiene una pistola en un campo de refugiados. En octubre de 2014, milicianos corren tras lanzar un cohete contra las fuerzas de Muammar Gaddafi en Libia. En abril de 2011, la mirada de un prisionero pakistaní acusado por vínculos talibanes en una cárcel de Kabul. En noviembre de 2001, un voluntario en Somalia carga el cuerpo de un menor en un campo de refugiados. En diciembre de 1992, entre los galardones que reunió a lo largo de su carrera, figuran además del Pulitzer, el World Press Photo en 2000 o el Valleux Calvados en 2002. En 2015, el diario británico The Guardian lo nombró fotógrafo del año. Fatmata Conte, de Sierra Leona, yace junto a su bebé de 6 semanas en un campo de refugiados cerca a Freetown. En mayo de 2000, tras huir de un ataque de fuerzas rebeldes, la luna llena brilla sobre el Partenón en Atenas. En diciembre de 1999, una miembro del equipo de nado sincronizado de Ucrania participa en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Albanos tratan de mantenerse en un camión al huir de Pantina, a 30 kilómetros de la capital. Miembros de una comunidad afgana descansan en una ladera desde la que observan el movimiento de tropas de la OTAN. En noviembre de 2001, niños bosnios tratan de juntar agua de lluvia en un charco de Sarajevo. En agosto de 1993, la pérdida para el mundo de la información es enorme. Son pocos los que lo dejan todo para captar la verdad, menos aún en los tiempos actuales de las noticias rápidas y digeribles y de los títulos sangrientos. Yanis Berakis la defendió en los 4 rincones del mundo, señaló Lefteris Kretsos, viceministro de Información y Política Digital. También la Asociación de la Prensa Extranjera en Atenas quiso rendirle homenaje. Yanis estuvo presente en muchas guerras, como también en los eventos políticos, sociales y deportivos que han marcado el mundo en las últimas décadas. Decir que los cubrió con su cámara sería quedarse corto.
Sus imágenes dieron forma a la manera en que percibimos los acontecimientos, destacó en un comunicado. Un soldado israelí atraviesa un campo cerca a Kibbutz Naaloth, en las afueras de Gaza. En febrero de 2008, la sonrisa de una niña mientras refugiados kurdos escapan en la frontera entre Irak y Turquía. En abril de 1992, civiles chechenos corren frente a un tanque ruso destruido en Grozny durante un enfrentamiento en enero de 1995. Un hombre albano coloca el cuerpo de Mozlum Silmetag, de 2 años, en un ataúd cerca a los cuerpos de otros familiares asesinados por tropas yugoslavas en su cruce por Kosovo. En octubre de 1998, estoy aquí para mostrar lo mejor y lo peor de la condición humana, dijo en una ocasión Berakis, una frase paradigmática de lo que anhela todo buen reportero. Berakis nació en 1960 en Atenas. Estudió fotografía en la Escuela de Artes y Tecnología de Atenas y en la Universidad de Middlesex en Londres. Trabajó como fotógrafo en Atenas en 1985 y 1986. En 1988 comenzó a trabajar para Reuters. Su primer trabajo en el extranjero fue la crisis en Libia en enero de 1989. Un refugiado sirio besa a su hija mientras camina bajo la lluvia hacia la frontera entre Grecia y Macedonia. En septiembre de 2015, mujeres rezan en la Plaza Masala, donde reposa el cuerpo del ayatollah Khomeini, en Irán. En junio de 1989, con fotos de Reuters e información de EFE.